Hola, hoy vamos a presentarles la práctica titulada Carga y descarga de un circuito RC. Los integrantes del equipo somos Aldo Córdoba González y Christopher Macías Solís. Bueno, en primer lugar vamos a presentarles nuestros objetivos. El objetivo general de esta práctica es introducir los circuitos RC, o mejor conocidos como resistor-capacitor, y sus conceptos relacionados que son constante de tiempo, resistencia y capacitancia. De igual manera, como objetivo específico, se pretende calcular la constante de tiempo teórica y la experimental para carga y descarga de un circuito RC. De igual manera, se pretende determinar algunas variantes de las ecuaciones de carga y descarga para un circuito RC. Bueno, como marco teórico tenemos un poco de teoría. En primer lugar, un circuito RC, como se mencionó y como sus siglas lo dicen, es un circuito eléctrico compuesto principalmente por resistencias, capacitores y una fuente de voltaje si es que se desea cargar un capacitor. También encontramos la constante de tiempo tau, que es el producto de la resistencia por la capacitancia. Se denomina, como comentaba, constante de tiempo capacitiva y es un indicador de la velocidad de la reacción de un circuito ante una perturbación. Se representa con la recta griega tau y sus unidades son los segundos. Ahora voy a presentarles y como les comentaba, hay dos principales condiciones de un circuito RC, la condición de carga o respuesta forzada y la condición de descarga o respuesta natural. En las imágenes se puede observar a la izquierda un proceso de carga y a la derecha un proceso de descarga. Bueno, para obtener las ecuaciones del voltaje en un capacitor, en primer lugar debemos de tener en cuenta la regla de la malla para un circuito. Esto es expresando en términos de voltaje todos los elementos involucrados. Aquí representamos la FEM, aquí la resistencia, o sea, el voltaje en la resistencia y el voltaje en el capacitor. Esto se iguala a cero porque está en equilibrio. Y podemos observar que la corriente va a variar de acuerdo a la carga con respecto al tiempo, o sea, la carga va a variar con respecto al tiempo. Esta I la podemos sustituir en la I del voltaje en la resistencia y posteriormente se realizan algunas propiedades matemáticas, en este caso una integral, donde se toman los límites de integración desde 0 hasta t. Integrando y haciendo un poco de operaciones, obtenemos una ecuación parecida en el tercer punto, en donde tenemos que el voltaje en el capacitor es igual al voltaje inicial por 1 menos E a la T menos RC, que RC es la constante de tiempo. Sin embargo, podemos realizar también algunos despejes para obtener una ecuación en términos de, bueno, como en forma de una recta. Por otra parte, la respuesta natural es parecida a la respuesta forzada, sin embargo, aquí no tenemos una fuente de voltaje, una FEM, y solo se mantiene el equilibrio entre la resistencia y el capacitor. Hacemos el mismo proceso de sustituir la corriente en términos de carga y del tiempo, y al igual se realizan la integral como se mencionó anteriormente. Obteniendo que el voltaje en el capacitor es igual al voltaje inicial por la E a la T sobre RC, y al igual que en la anterior se despeja para obtener una ecuación en forma de recta, obteniendo la ecuación del punto 4. Bueno, para esta práctica se utilizaron varios materiales. En primer lugar, un sensor de voltaje con interfaz Pasco, un capacitor de 4700 microfaradios, un protoboard, una fuente de voltaje, cables con caimanes y cables para las conexiones, y por último una resistencia de 1.7153 kiloohmios. En primer lugar, para armar el circuito se conectan, como se observa en la imagen de la derecha, se conectan los elementos en el protoboard en forma de serie, y posteriormente se ajusta el voltaje de la fuente de voltaje a 2 volts, el cual será también nuestro AB0 del experimento. Con el sensor del voltaje y la interfaz Pasco se recolectan los datos de voltaje contra el tiempo para el proceso de carga del capacitor hasta llegar a 2 volts. Una vez que el capacitor llega al máximo voltaje proporcionado por la FEM, que es, como decía, 2 volts, se apaga la fuente de voltaje y empieza ahora el proceso de descarga.
en donde se recolectan los datos de voltaje contra tiempo para descarga de un capacitor, es decir, hasta llegar a 0 volts. Para calcular la constante de tiempo de carga, en primer lugar se calcula la constante de tiempo teórica, que como se mencionó es el producto de R por C. Utilizando la ecuación despejada que se mencionó anteriormente, que tiene forma de recta, se realiza una gráfica en donde el tiempo es el eje X y el eje Y es el logaritmo natural de 1 sobre menos B sobre B0. Y B0, como les comenté, es 2 volts. Posteriormente se realiza el ajuste lineal, donde la pendiente M corresponde a la constante de tiempo tau. Posteriormente se realiza el cálculo del porcentaje de diferencia utilizando la fórmula aquí descrita, que es 100 por 1 menos R sobre R, y se comparan los resultados teóricos y experimentales. Enseguida se calcula la constante de tiempo de descarga, que al igual que en la anterior, primero se calcula la teórica, que es R por C, y utilizando la ecuación despejada para el proceso de descarga, se establece que el tiempo T, que el T es en el eje X y logaritmo natural de B para el eje Y, y se realiza una gráfica. Después se realiza el ajuste lineal, en donde, como al igual que en el ejercicio anterior, la pendiente corresponde a la constante de tiempo. Y por último, se hace igual la comparación entre lo teórico y lo experimental utilizando la diferencia de porcentaje. En primer lugar, debemos de calcular el valor teórico de la constante de tiempo al sustituir la capacitancia y resistencia del circuito en la siguiente ecuación. De acuerdo a los datos proporcionados por el profesor, la capacitancia equivale a 0.0047 faradios y la resistencia a 1715.3 ohms. Por otra parte, fue necesario observar la lista de datos experimentales para determinar el valor del voltaje inicial, que es 2.072 voltios. La ecuación del voltaje del capacitor durante su proceso de carga en un circuito RC se puede escribir como logaritmo natural de 1 menos voltaje sobre voltaje inicial es igual al tiempo multiplicado por menos 1 sobre el producto de la resistencia por la capacitancia. Esta ecuación tiene la forma y igual a mx más b, por lo que el eje horizontal corresponde al tiempo, mientras que el eje vertical será logaritmo natural de 1 menos voltaje sobre voltaje inicial. Al realizar un ajuste lineal en la figura, podemos observar que el valor de la pendiente es menos 0.1254. Sin embargo, debemos de sustituir esta cifra en la ecuación que se muestra a la derecha para conocer el valor de RC en el proceso de carga, el cual es 7.974 segundos. Finalmente, debemos de obtener el porcentaje de diferencia entre el valor experimental y el valor teórico a partir del cálculo que se muestra. Cabe resaltar que el valor del numerador debe de ser el más pequeño, de forma que el porcentaje de diferencia en el proceso de carga es cercano al 1%. De igual forma, la ecuación del voltaje del capacitor durante su proceso de descarga en un circuito RC se puede escribir como logaritmo natural del voltaje es igual al tiempo multiplicado por menos 1 sobre el producto de la resistencia por la capacitancia más el logaritmo natural del voltaje inicial. Igualmente, esta ecuación tiene la forma y igual a mx más b, por lo que el eje horizontal corresponde al tiempo, mientras que el eje vertical será el logaritmo natural del voltaje. Al realizar un ajuste lineal en la figura, se determina que el valor de la pendiente es menos 0.1057. Esta cifra se sustituye en la ecuación de la derecha para conocer el valor de RC en el proceso de descarga, el cual es 9.461 segundos. Por último, el porcentaje de diferencia en el proceso de descarga es cercano al 15%, por lo que este valor está más alejado del valor teórico en comparación a la constante de tiempo en el proceso de carga. Al analizar la parte experimental podemos mencionar los siguientes puntos. Primero, el potencial eléctrico de un circuito RC tiene un valor máximo, el cual corresponde al voltaje suministrado por la FEM. Segundo, la constante de tiempo equivale a RC,
por lo que la constante de tiempo en el proceso de carga es 7.974 segundos y en el proceso de descarga es 9.461 segundos. Finalmente, en condiciones ideales, los valores experimentales deben ser iguales. Sin embargo, pensamos que el experimento fue realizado correctamente, ya que el porcentaje de diferencia en ambos casos es pequeño. Para concluir con este trabajo, consideramos que la práctica efectuada concuerda con los modelos teóricos, así como lo establecido en el análisis, pues los valores experimentales son cercanos a la constante de tiempo calculada. Además, la práctica nos permitió comprender que un circuito RC involucra una fuente de voltaje, resistencias y capacitores. No obstante, estimamos que una fuente de error proviene de la segunda gráfica, debido a que los valores registrados de tiempo comienzan a partir de los 90 segundos. Y como sugerencia, nos gustaría observar lo que sucede en la interfaz Pasco si modificamos el voltaje que se le suministra al circuito durante la toma de datos. Gracias. Ya está, ¿no? Sí.